tardes a todos. Hoy día Buenas vamos tardes, a... licenciado. ¿Qué tal? Hoy día vamos a continuar con el tema. Vamos a dar el cierre para esta parte que habíamos visto. Eh, Vamos a ver un poquito sobre lo que es la cultura de Tiwanaku. Estábamos viendo esta cultura tan importante que se va a desarrollar en nuestro país. Y vamos a entrar a ver el periodo que llamamos el post-Tiwanaku. Después de Tiwanaku, ¿qué pasa? Entonces, por favor, vamos a dar inicio a este capítulo hoy día. Bien, habíamos visto algo ya de Tiwanaku. Su inicio se va a dar aproximadamente entre el 1500 a 1600 antes de Cristo, prácticamente contemporánea con lo que va a ser Chiripa y Huancarán. Estas tres culturas surgen eh, casi paralelamente. Sin embargo, vamos a ver que Tiwanaku a principios de nuestra era ya se transforma en un estado. Habíamos visto esas condiciones que se dan para la formación del estado, ¿no? Las 7 condiciones que veíamos, y vamos a ver cómo Tiwanaku absorbe tanto a Huancarani como a Chiripa. Hoy día vamos a entrar a ver un poco sobre el sitio de Tiwanaku y veremos a continuación el periodo que se llama Post-Tiwanaku, el periodo de los señoríos aymaras, a los mollos y finalmente el Incario. Bien, vamos a ver en este gráfico estamos viendo la pirámide de Ajapana. Ajajapanas, aquí se toma la medida, este es el centro. Tenemos lo que es el templo de Kalasasaya que veíamos ayer como observatorio astronómico, el templete. Aquí atrás estaría Putuni. Y la edificación más grande va a ser justamente esta pirámide. Como ustedes notarán, simplemente parece un pequeño montículo, un pequeño cerrito, ¿no? Que está en la parte central del área arqueológica. Sin embargo, cuando se realizaron los trabajos de excavación, en base, diríamos, en base a la topografía, se empezó a hacer, digamos, unos diagramas, unas maquetas de esta estructura. Vamos, se hizo un reticulado, cada cuadrito es de 5 por 5, se hizo toda la topografía con detalle, ¿no? Para empezar a hacer la excavación. Entonces la idea era excavar la mitad, ¿no? Esta parte de la mitad, excavar y hacer su conservación. Aquí empezamos, estamos viendo ya la aparición de estructuras, el primer muro, el segundo muro en este caso, que bueno, esto es en la parte este, donde vemos todavía que ha habido un tremendo saqueo, un desmantelamiento de esta estructura. En la parte oeste encontramos el primer tramo de la escalinata. Fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en cada nivel va a tener 7 gradas hasta llegar a la cima de esta estructura. Ampliando la excavación, tenemos el primer tramo de las escalinatas que veíamos de frente y aquí ya podemos ver parte del muro, donde están los pilares y parte del segundo muro, ya realizando las excavaciones. Fíjense estos pedestales. Estos pedestales tenían en la parte superior los chachapumas, los hombres pumas como custodios de este ingreso.
Hoy día algunos de ellos que se han podido rescatar están en el museo mismo de Tiwanaku, el museo de sitio. Bueno, todo este trabajo se hace mediante también con ayuda de las computadoras, relevamientos, y esto nos permite colocar cada pieza que encontramos en su lugar. Es otra vista. Aquí tenemos un sector de la pirámide donde podemos ver parte del muro, muro y el segundo muro que está ya apareciendo. Bueno, en la parte superior de la pirámide encontramos una piedra plana con una especie de canal, perdón, y un orificio en la parte central, ¿no? Entonces pensábamos que simplemente era una especie de desagüe, pero cuando se hizo el levantamiento del bloque, la limpieza, nos topamos que era un ingreso a unas cámaras subterráneas que existen en la pirámide. Se entra 3 metros, avanza 18 metros, entra otros 3 metros y sigue en esta forma avanzando este túnel. Era imposible en un momento entrar porque estaba gran parte de estos ductos estaban sellados. Y al hacer la limpieza tuvimos que meter un pequeño carrito, un auto a control remoto con luces y cámaras para poder, diríamos, ver de qué se trataba este conducto y a dónde conducía. Bueno, una vez que se despejaron los gases, bueno, ya pudimos acceder, entrar a este túnel. Ustedes se fijan, esta es la primera parte, ¿no? Esto tiene un largo de unos 18 metros, las paredes totalmente trabajadas con piedra cortada, la parte del techo. Eh, bueno, hay piedras y tierra que estaban bloqueando para hacer la limpieza. Llegamos al segundo nivel, mucho más abajo. Igual vamos a ver la piedra totalmente cortada, la formación de las estalactitas por el abandono, pero bastante bien conservados este ducto por el cual se puede caminar y avanzar. Vale decir, este es el ingreso donde estaba la piedra, entramos estos metros, aquí el primer paso, entramos otros metros y aquí ya es donde vemos la formación de las estalactitas, volvemos a bajar y esto va por debajo del templete semisubterráneo, ¿no? Esto se hacía con fines, diríamos, rituales, además, ¿no? Era una especie de ducto eh, donde conducía el agua. El viento soplaba en la entrada de este túnel, ¿ya? Y emitía un silbido, un sonido bastante fuerte en la cima de la pirámide, que indicaba el momento de llevar los sacrificios, de llevar las ofrendas, en fin, que servía para los sacerdotes. Entonces vamos a ver que se hacían unos ritos también, no solamente con el fuego, con la mesa, en fin, sino también con este tipo de sonidos que, diríamos, motivaban a la gente para eh, llegar a este sitio con las ofrendas. Bien, este es el mismo corte visto de otro lado. Aquí está la tapa, ¿no? Entramos estos 3 metros 29 centímetros, avanzamos, bajamos y seguimos, ¿no? Y por donde entraba el viento que emitía, ¿no?, ese sonido a través de este orificio para llamar a la convocación, a la reunión.
Aquí vemos ya un poco la topografía, cómo va apareciendo la estructura, que es en forma escalonada, ¿no? Parte de la primera plataforma. Aquí ya se ve algo de la segunda plataforma. En la parte superior encontramos tres portadas también semejantes a la de la Puerta del Sol. Posiblemente estaban colocadas para indicar también los solsticios, los equinoccios que habíamos visto ayer, que aparte de la, diríamos, de la ritualidad que tenían estas culturas. Este es un trabajo con la computación para justamente determinar dónde estaban ubicados los pedestales. Esta es una topografía del lugar. Aquí vemos dónde está la primera grada que habíamos visto, ¿ya? Y vamos viendo la forma que tiene esta pirámide, ¿no? La forma escalonada. En este sector tenemos la primera plataforma, la segunda, tercera, cuarta y quinta. Nos faltaban dos más para darle, digamos, el esplendor de lo que realmente tenía esta estructura. Esta ya es una imagen de cómo era la estructura de la pirámide. ¿Ya? Tenemos la parte de accesos y las 7 plataformas que componían esta inmensa pirámide. Aquí vemos de frente la escalinata de acceso y lo que son las plataformas. Y en la parte superior eh, tenemos evidencias de que había un templo en forma de cruz. Esta ya es una reconstrucción también a través de la computadora, cómo podría verse esta estructura una vez concluidas las excavaciones. Entonces nos muestra eh, la escalinata en la parte central, lo que son los templetes y posiblemente las portadas que estaban en este sitio. Como les decía, Tiwanaku ha sufrido durante cientos de años, la destrucción y el desmantelamiento de sus piezas. Eh, los primeros en, diríamos, arrancar las piezas de las construcciones va a ser hacia 1150 más o menos, con la invasión de los aymaras. Los aymaras penetran en esta región y van desmantelando parte de estas construcciones para erigir sus casas. Más tarde vamos a tener el Incario. El Incario, cuando llega, también desmantela gran parte de las estructuras para lo que construir el pueblo actual, el pueblo nuevo, ¿no?, de Tiwanaku. Y naturalmente durante la época colonial era una cantera para la construcción de iglesias. Iglesias de toda la región se iban construyendo en base a este material. Y más tarde, ya durante la República, también se da en concesión como una cantera para la extracción de piedras, ¿no? Entonces, durante siglos, este sitio ha sufrido el desmantelamiento de las piezas líticas que componían este eh, hermoso complejo, ¿no? Además, no eran piedras como hoy día las vemos, eran pintadas, decoradas, las portadas estaban forradas con láminas de oro, de plata, eran colores bastante vivos, ¿no? Entonces, ha habido ser realmente una cosa excepcional ver Tiwanaku en su esplendor, en su época de gloria. Otra reconstrucción donde podemos ver la magnificencia de esta estructura, ¿no? Otra pirámide también que tenemos
Tiwanaku es esta que se llama la de Pumapunku, Pumapunku, Puerta del Puma. Es otra de las estructuras que se van a realizar durante el último periodo de Tiwanaku, ya que nos muestra una piedra mucho más trabajada, mucho más elaborada. Si ustedes se fijan, esta es una foto antigua, es como si hubiese pasado un terremoto, ¿verdad? Todo está tiras, deshecho, justamente producto del saqueo de este sitio para llevarse las piedras a diferentes construcciones, diferentes iglesias del lugar. La forma de la pirámide de Pumapunku es casi cuadrada, con dos salientes hacia el este y unas plataformas de piedra que las vamos a ver, donde estaban tres portadas. Aquí una portada, dos y tres. Y desde aquí, desde la parte central, se podía ver la salida del sol, ¿ya? En los equinoccios y en los solsticios. La entrada también está orientada en la parte este. Bueno, tratamos de hacer diríamos, los trabajos tanto de excavación como de conservación en el lugar, eh, tratando de colocar los bloques en su lugar. Encontramos, como les decía, aquí en esta pirámide otras tres portadas, ¿no? Otras tres portadas muy semejantes al de la Puerta del Sol, la parte posterior. Bueno, estamos armando las portadas. Si se fijan, esta es una de las plataformas, esta piedra tiene un peso de 180 toneladas. ¿Ya? ¿Se imaginan un bloque de piedra de más de 180 toneladas? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cómo trabajaban la piedra? ¿Cómo extraían la piedra? ¿Cómo trasladaban la piedra? Generalmente las canteras se encuentran en estas serranías, la serranía de Quimsachata, del Achuta, Caliri. Ahí vamos a tener las piedras, las cuales eran, diríamos, arrancadas de la misma serranía con un método bastante interesante. Se amontonaba la tola, el ichu, ¿no? A las canteras, a la roca madre, y se le prendía fuego. Ya una vez que se calentaba la piedra, se vertía agua fría y esto hacía que se vayan desprendiendo grandes bloques. Una vez que se desprendían estos bloques, eran trasladados hasta Tiwanaku. Se utilizaban algunas herramientas como piedras, cinceles, tanto de metal como eh, piedras mucho más duras para darle algunas formas antes de su traslado en el lugar y luego se procedía hasta llevarlos hasta Tiwanaku. Cómo alzaban, cómo levantaban, cómo trasladaban estas piedras. En realidad lo hacían mediante un arrastre. Habían una serie de caminos, ¿ya? Caminos que conducían desde la parte superior de los cerros donde están las canteras hasta el lugar, los cuales se ponía arcilla, una capa de unos 20 centímetros más o menos de arcilla, y esto se mojaba, ¿no? Se mojaba con agua y se podía arrastrar, hacer resbalar prácticamente las piedras hasta el lugar. Es una forma relativamente sencilla de hacer el movimiento de estos bloques. Aquí tenemos las plataformas, esto está en computadora, ¿no? Las tres portadas, donde les decía que se podía apreciar justamente la salida del sol, tanto en los solsticios como en los equinoccios. Esta arquitectura de Pumapunku les decía que es una de las últimas de la época de Tiwanaku, ya que tiene un sistema bastante interesante. Ya vamos a ver piedras modulares, ya son piedras cortadas con mayor precisión,
un sistema de contrafuertes, ¿no?, para resistencia, y en la parte de los cimientos se van colocando este tipo de piedras planas para que si hay algún movimiento sísmico puedan moverse, pero no la pirámide no colapsar. Es una construcción, diríamos, antisísmica y también con todo un sistema de contrafuertes que va a permitir aguantar el empuje superior de esta estructura. Aquí podemos ver parte de la pared, ¿no?, donde estamos haciendo la excavación. La primera plataforma, esta es la segunda plataforma. Igual, ¿no?, esto ya es con la parte de la computadora que nos ayuda a precisar dónde estaba cada bloque de piedra que podemos encontrar. Ahí estamos en el proceso de excavación y conservación de esta estructura. Bueno, esto es lo que veíamos ayer, lo que ha sido la cultura de Tiwanaku y lo que los peruanos llaman el Wari Tiwanaku. Y como les comparaba con lo que va a ser el imperio del Tahuantinsuyo, del Incario, que es exactamente igual, la misma ocupación, el mismo territorio entre ambas culturas, porque diríamos, el Incario tiene la base en Tiwanaku. Bueno, el periodo que se denomina como el post-Tiwanaku, aquí tenemos, por ejemplo, una pirámide social, cómo funcionaba el Incario. A la parte superior, naturalmente, estaba el Sapa Inca, ¿no?, que era un dios, el dios Sol, prácticamente el hijo del dios Sol, que era, diríamos, la cúspide de la pirámide. Luego venía la primera generación, sus primeros o sus hijos principales. Generalmente el Inca, casi en la totalidad, se casaban entre hermanos, ¿no? La esposa principal era una hermana, ¿no?, de una panaca, una familia real. Entonces vamos a tener que la esposa principal y la primera generación de hijos está después del Inca. Luego vamos a tener a los altos jefes, ¿no?, altos jefes de otros pueblos subyugados que se sometían al Incario. Luego están las panacas. Estas son panacas que son familias distinguidas, ya que tenían también bastante poder económico, generalmente los dueños de grandes caravanas de llama para intercambio de productos. Más, también estaban, diríamos, miembros de otras tribus, otras regiones, los jefes, el privilegio de las otras esposas, las arias, porque el Inca podría tener en cada panaca una esposa, y hombres de mérito también, hombres que habían alcanzado cierto mérito, ¿no?, a los ojos del Inca. Esta era la clase gobernante, ¿ya?, la clase privilegiada. Luego estaba el pueblo en general, que era la gran mayoría. Y del mismo pueblo salían los mitimaes o los mitayos. Muchas veces cuando hablamos de la mita, pensamos en la mina, los mineros, la mina, los mitayos, pero es un invento inca que fue aprovechado más tarde por, diríamos, los españoles. La mita era un trabajo obligatorio al Estado, vale decir, todo varón a partir de los 18 hasta los 40 años tenía que servir, ¿ya?, al Estado.
Mita, ¿qué quiere decir? Mita quiere decir turno, ¿ya? Un turno que podía ser 1 o 2 años, que era de servicio obligatorio al Estado, así como hoy tenemos el servicio militar obligatorio. Entonces, para los incas era la mita, ¿no? Este servicio que podía servir esta persona en cualquier actividad que necesitara el imperio. Podían ser militares, podían dedicarse a la mina, a la agricultura, los más jóvenes, por ejemplo, como chasquis, el correo, los que traían mensajes. Entonces, se les daba diversas actividades, lo que el Estado necesitaba. Y como les decía, más tarde, ya durante la parte de la colonia, se utiliza este mismo sistema, pero ya exclusivamente para trabajos de la mina. Entonces, la mita no es un invento de los españoles, sino ya era utilizado durante el Incario. Y mucho más abajo estaban los yanaconas. Los yanaconas que eran casi como esclavos. Estos no tenían derecho ni a tierras ni a nada, ¿no? Trabajaban simplemente por la comida. Eran aquellos pueblos rebeldes, aquellos pueblos que no se sometían al Incario, ¿no? Que eran desarraigados de su tierra y llevados a otras regiones. Por ejemplo, para Cochabamba, lo que es hoy día Cochabamba, se trae yanaconas del Ecuador, ya se llevan. Y por otra parte también de aquí, del altiplano, se lleva gente hacia el Ecuador para que trabaje exclusivamente en labores agrícolas. De Omasuyos. Omasuyos era un pueblo muy rebelde que se va a levantar varias veces contra el Incario. Entonces vamos a ver que son trasladados, transportados hasta la zona del Ecuador para trabajar exclusivamente como yanaconas en labores de agricultura. Bueno, aquí tenemos un mapa donde nos muestra los sitios incas, ¿ya? Los sitios de ocupación inca. Y como ven, la mayoría están en el lago Titicaca y por supuesto en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, que era el centro de producción importante para los incas, la producción del maíz, y donde, bueno, vamos a ver ahí en Cochabamba, por ejemplo, las colcas, los depósitos, ¿no? Estos depósitos. En Colcapirgua, por ejemplo, tenemos alrededor de unos 3.000 depósitos que servían para almacenar el maíz, ¿no? Para el imperio. Entonces vamos a tener que la mayoría está en estos valles, ¿no? Que eran el área de producción, y en lo que es la ruta también que entra hacia la Argentina, ¿no? Vamos a ver algunos tambos, especialmente, que están colocados más o menos en vía de camino. A ver, vamos. Esto lo vamos a ver más un rato, lo que es la parte del lago Titicaca. Si se fijan, alrededor de esta zona del lago Titicaca, la cantidad de sitios arqueológicos, monumentos que tenemos. Tenemos eh, sitios que son importantes, ¿no? Que están alrededor del lago Titicaca. En realidad tenemos alrededor de 2.000 sitios arqueológicos uh, en las cercanías y en el lago, en las islas, en fin, sitios arqueológicos. Pero aquí hemos puesto los más importantes, los que muestran, diríamos, una arquitectura eh, para el turismo, para mostrar lo que ha sido el desarrollo de estas culturas. Entonces, vamos a ver que esta región fue muy rica, muy codiciada además para la agricultura, la pesca, el pastoreo. Bueno, nos vamos a la Isla del Sol, ahí tenemos lo que es Pilcojaina, un palacio, donde podemos ver
estas construcciones que son del periodo Inca, nos muestra la arquitectura inca este tipo de entradas, que son casi trapezoidales, y en este caso vamos a ver esta triple jamba, ¿no? Una, dos, tres jambas, que nos muestra que es una estructura de carácter real, no es una construcción común. Entonces, esta forma de las entradas es algo muy típico de los incas, la forma trapezoidal y este tipo de triple jamba. Naturalmente no era piedra como ahora lo vemos, una piedra vista, sino más bien es una piedra que estaba, digamos, revocada con revoques de barro y de colores, ¿no? Esto ya no existe. Ahora tenemos que ver que la arquitectura que se hace del periodo Inca aquí es bastante periférica, es una arquitectura de, como decir, del campo, ¿ya? Porque en la capital, en Cusco mismo, vamos a ver otro tipo de arquitectura, es una arquitectura magnífica con piedra cortada, piedra tallada, en fin, pero hacia lo que es Bolivia es una arquitectura de características mucho más rústicas. Otro lugar inca también en la isla de la Luna, la llamada isla de la Luna, o lo que es Iñacuyo, ¿no? Iñacuyo, el templo, era un templo bastante grande que era exclusivamente para mujeres. Aquí no estaba permitido que los varones entren. Ya aquí era exclusivamente un habitáculo para mujeres, donde se les enseñaba las artes del tejido, de la cocina, de preparar, diríamos, para que sean buenas esposas. Vemos otra vista de Iñacuyo en la isla de la Luna y los motivos escalonados. Eh, Tuvimos aquí un percance hace muchos años cuando cayeron unos rayos justamente en este lugar y diríamos colapsaron la parte de la estructura y esto nos permitió hacer el trabajo de restauración, conservación, restauración, volver a colocar como estaban y esta vez pudimos poner por lo menos en una parte lo que era su revoque, ¿ya? Aquí todavía, digamos, le faltan las pinturas, ya habían rojo, amarillo, ¿ya? Una combinación entre rojo y amarillo que realmente daba el esplendor de esta estructura. Como ustedes ven, es en base a piedra, no es una piedra cortada, simplemente es una piedra escogida, ¿no? Y el revoque, ¿no? Con estos elementos escalonados que eran parte de la ornamentación de la estructura. Bueno, me imagino que muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, ha visitado Copacabana. Esta es una fotografía antigua. Tenemos el santuario, la iglesia de Copacabana y la plaza, ¿no? Claro, ahora ha cambiado, ahora tiene arbolitos y demás. Pero aquí en esta parte de aquí arriba hemos visto que está observatorio astronómico, ¿no? El Pachataca, más conocido a veces como la Horca del Inca. Bueno, este sitio les mostraba, aquí tenemos el plano de Copacabana, aquí está la plaza, ¿no? La iglesia, y esta es la iglesia, aquí está la plaza, y aquí está la alcaldía al frente. Detrás de la alcaldía había este terreno, eh, el cual, diríamos, mostraba bastante evidencias de cerámica. Entonces, aquí se planteó hacer el mercado campesino. Entonces, antes de que se inicie las obras de la construcción, pudimos hacer algunas excavaciones, ¿no? En este lugar, como les decía, donde se encuentra detrás de la alcaldía. Entonces, encontramos aquí cimientos de la época colonial,
construcciones de la época colonial, posiblemente una antigua hacienda, ¿no?, de este periodo, pero lo importante fue encontrar después restos del periodo Inca, ¿ya? Aquí tenemos restos del periodo Inca y aquí abajo encontramos también restos de Tiwanaku y más abajo Chiripa. O sea que en este lugar hubo varios asentamientos, ¿no? Tenemos de Chiripa, más tarde Tiwanaku, Inca y la colonia. Un sitio arqueológico muy importante que lastimosamente, bueno, no se respetó este lugar y creo que se procedió nomás a la construcción digamos, del mercado. Bueno, esta es otra vista de lo que habíamos visto, el palacio de Pilcocaina, en la Isla del Sol, donde podemos apreciar ya la parte del conjunto, las portadas. Este templo tenía dos plantas, la planta superior, la planta inferior. Aquí se han hecho algunos trabajos de conservación para mantener esta estructura. Estos son dibujos de la misma estructura de hace 1700. Un viajero, Squire, que hizo el relevamiento, los dibujos de esta estructura que nos muestran justamente las dos plantas que tenía este palacio. Aquí era el lugar donde, cuando el Inca visitaba el sitio de Copacabana, de la isla para la Isla del Sol, para los incas era un lugar sumamente importante, era una pacarina, un lugar sagrado, un santuario, ¿no? Porque según su mito, su leyenda, tanto Manco Cápac como Mama Ocllo salen de esta isla para fundar lo que es el Incario. Otro sitio también que es importante en la misma Isla del Sol es esta construcción que es un poco laberíntica, de ahí el nombre que va a recibir como Chincana. La Chincana quiere decir laberinto, ¿no? Que puede ser una construcción laberíntica, puede ser un pozo, puede ser, que sea un túnel, a eso se llama Chincana. Entonces vamos a tener esta construcción que es bastante laberíntica, ¿no? Con entradas, a veces sin salidas, aquí hay patios centrales, en fin, ¿no?, que nos muestran esa característica laberíntica de esta estructura, que es del periodo Inca. Aquí vemos una vista aérea, ¿no?, donde podemos ver también todo ese conjunto habitacional, que es bastante grande. Y aquí tenemos otro sitio que es importante, la roca sagrada, ¿no? La roca sagrada de donde se dice que salió Manco Cápac y Mama Ocllo, así también el sol, la luna, uno de los sitios más venerados por el Incario. Ayer habíamos visto este sitio, viendo también como un observatorio de carácter astronómico. Bueno, otra cosa que es interesante va a ser, por ejemplo, los trabajos subacuáticos en la isla del Sol, en el área circundante a la isla, ¿no? Se hizo trabajos de investigación arqueológica subacuáticas, encontrando una serie de ofrendas, elementos, tanto en cerámica, algunas piezas de oro, por ejemplo, aquí tenemos algunas piezas de oro, y una especie de cofres hechos en piedra, ¿no? Esto nos ayudó unas crónicas de la época colonial, cuando nos narra que
Huayna Cápac, uno de los incas, estaba por el lugar y quiso hacer un templo en la Isla del Sol, pero como les decía, en la Isla del Sol hay como 80 y tantos sitios arqueológicos y estaba lleno de construcciones de carácter religioso para los incas. Entonces decide hacer en una isla que estaba al lado, construir otro templo en la isla que llamaban la parte de Coa. ¿Ya? Entonces, al año siguiente, cuando ya vienen sus constructores, vienen sus arquitectos para hacer la obra, resulta que ya no estaba la isla, que había sido cubierta por el lago Titicaca. Entonces, lo que el Inca es ordenar construir estas cajas de piedra para hacer ofrendas en este sitio, en el arrecife de Poa, ¿no? Que más o menos está a unos 17, 18 metros de profundidad. Y ahí encontramos alrededor de 30 de estas cajas de piedra. En algunas posiblemente tenían alimentos, bastante cerámica, y en algunas encontramos estas piecitas de oro que eran también parte de la ofrenda. Lo interesante, perdón, bueno, lo interesante es que vamos a ver que hay, estas son estatuillas del periodo Inca, ¿no? Del periodo Inca. Aquí tenemos este vaso y este medallón que pertenecen a Tiwanaku, ¿no? Y encontramos también cerámica de Chiripa. Vale decir que ha habido una continuidad de ofrendas desde hace cientos, miles de años a este lugar. Ya es un lugar venerado, sagrado. Ya vamos a ver que habían bastante material de la época de Chiripa. Después vamos a tener de Tiwanaku y más tarde del Incai. Bueno, otro sitio importante de este periodo inca lo tenemos en lo que es, digamos, Incallasta, en Cochabamba, la provincia, bueno, en el municipio de Pocona, se encuentra esta estructura o esta ciudadela de Incallasta que nos muestra una serie de construcciones del periodo inca. Como les decía, simplemente es piedra rebuscada, piedra escogida, y naturalmente esto estaba cubierto con un revoque y posiblemente pinturas, y las hornacinas, que son este tipo de adornos donde se ponían posiblemente algunos utensilios o estatuas de algunos personajes, ¿no? Que eran algo muy característico en la arquitectura inca. Entonces vamos a tener, este en realidad es un cuartel, una callanca, ya el cuartel o la callanca que tenía una función de penetración hacia las partes de los valles y con la intención de entrar hacia la parte de los llanos, del trópico también. Aquí podemos ver esta construcción que tenía su techo, ¿no? Las paredes a ambos lados. Esto tiene casi 20 metros por 79 metros de largo. Una construcción enorme que ha sido techada. Aquí está la callanca en esta parte y la parte habitacional. El resto de las viviendas que nos indican que había también una comunidad bastante importante, ya que la región es también productiva, especialmente del maíz. Tenemos otra vista de la callanca con las hornacinas, ¿no? Un hermoso muro. Esto, como os decía, tiene 79 metros hasta el fondo, ¿no? Por 20 casi de ancho. Una parte de las viviendas que nos muestran también algunas viviendas que tenían dos plantas, ¿no? Una planta baja, una planta superior, y este espacio que viene a ser el patio, que era muy importante para ellos.
Aquí tenemos una reconstrucción de lo que ha podido ser esta estructura. Si bien ya no encontramos el techo, encontramos los restos donde han estado implantados estos tocones, ¿no? Estas piezas de madera que sujetaban la parte estructural del techo. En Pauchinto, un lugar donde tenemos agua en el mismo lugar. Aquí tenemos un detalle de las hornacinas. Son como nichos. Aquí vemos una vista, ¿no?, de la Callanca. Si ustedes se fijan, tiene grandes proporciones y durante años este lugar fue usado como cancha de fútbol por la comunidad, ¿no? Entonces, mucho del deterioro justamente está causado por la misma gente del lugar que, bueno, este sitio, como les decía, lo usaban como un espacio para jugar fútbol. Bueno, ahora está ya más protegido, se ha puesto un área de protección, de reserva. Otro sitio que es importante, y este vale la pena que alguna vez puedan visitar, está en Santa Cruz, que es también pertenece al periodo Inca. Aquí ha habido una superposición de culturas también. Hay culturas amazónicas y también, por supuesto, Inca. Es Samaipata. Samaipata, descanso de altura, quiere decir, ¿no? Que es toda toda una montaña que está esculpida, grabada, ¿ya? Y alrededor vamos a ver una cantidad de habitaciones. Y tenemos también otra callanca, ¿ya? Vamos a tener entonces la mayor petrografía del mundo, ¿ya? Porque eso ya no es pintura rupestre, les decía, cuando está tallado ya se llama una petrografía. Entonces vamos a tener la mayor petrografía del mundo en esta región de Samaipata, que está ligado tanto al periodo Inca como, diríamos, a las culturas regionales amazónicas del lugar. Si vemos el plano, aquí tenemos toda la montaña, ¿ya? Y lo que es la parte de las habitaciones. Aquí hay otra callanca, otro cuartel militar, y vamos a tener una gran cantidad de restos habitacionales. Aquí vemos del periodo Inca lo que son las hornacinas talladas en la piedra. Fíjense, esta es la parte de la roca. Aquí tenemos toda esta montaña, está trabajada, ¿no? Hay serpientes, aquí tenemos unos pumas, aquí hay una serpiente enorme. Esta piedra está vinculado, diríamos, al culto al agua, a la fertilidad, a la fecundidad, ¿ya? Lo interesante es ver cuando este sitio, cuando llueve, porque cuando llueve el agua que cae empieza a moverse, ya empieza a moverse especialmente en estos lugares y se van formando como una víbora que tiene movimiento, ¿no?, que va zigzagueando. Aquí tenemos otras vistas de lo que es Samaipata, de la roca, ¿no? Toda la montaña, como os decía, está con esculturas. Fíjense la cantidad de hornacinas en este sector. Aquí está la parte habitacional del periodo Inca, restos de construcciones y toda la montaña trabajada. Bueno, esto habíamos visto ayer, que está vinculado también al Incario, lo que es el Capañán, el camino principal. Les decía que parte prácticamente desde Colombia, Pasto, en Colombia, entra al Ecuador, ¿no?, Perú, Bolivia, lo que es Chile y Argentina. Prácticamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6 países que abarca este complejo camino
de lo que es el Capajñán. Capajñán, camino principal. Capaj, principal, ñan, camino, en fecho. Entonces vamos a tener estas rutas. Aquí tenemos la parte del lago, ¿no? El Capajñán entra por ambos lados del lago, ¿no? Hasta Tiwanaku, y de ahí vamos a ver cómo va bajando, ¿no? Un camino entra por la costa y otra por la cordillera. En Bolivia, les decía, tenemos una infinidad de caminos, ¿no? Que muchos están todavía vigentes. Algunos tal vez conozcan lo que es el Taquesi, el Choro, ¿no? El Lambate, es la ruta del oro, por el cual se entraba hasta la parte de Apolo, ¿no? Tenemos todo este sistema de vial que realmente es impresionante. Bueno, lo mismo, ¿no? Un mapa actual de América, igual todo lo que ha sido este sistema que unía prácticamente 6 países. Estos caminos pueden ser empedrados. Fíjense aquí, un camino que está totalmente empedrado, ¿no? Subiendo las laderas, o en la parte de los valles en altiplano, vamos a tener el camino que está además reforzado por muros laterales, ¿no? Fíjense, este es en la parte de Yungas, naturalmente está empedrado, pero ahorita está cubierto con vegetación, con el pasto, ¿no? Entra por toda la zona de Yungas. Fíjense esto que entra camino bastante ancho hacia la cordillera, ¿no? Esta es la entrada del Tapesi, ¿no? Camino que está bastante conservado, aunque diríamos hoy día mal utilizado. Están destrozando esto los mismos comunarios, la misma gente, incluso circuitos de movilidades, motonetas, en fin, que están, diríamos, perjudicando esta hermosa vía prehispánica. Bueno, otro punto que necesitamos también conocer es la cultura moyo, a los moyos, que es una cultura del periodo también post-Tiwanaku, después de Tiwanaku, ¿ya? Esto se encuentra al norte de La Paz. El norte de La Paz está a unos 370 kilómetros de la ciudad, ¿no? Que es uno de los sitios más importantes por el complejo habitacional. Estas vamos a ver que son edificios. Cada edificio tiene alrededor de unos 14 a 15 viviendas, cada vivienda, que consta de un, digamos, vestíbulo y una habitación interior, ¿no? Entonces aquí tenemos otro espacio, el patio, aquí tenemos el vestíbulo y la habitación. La cultura moyo se caracteriza por utilizar la piedra pizarra, ¿no? La piedra laja o pizarra que abunda en la región. Tenemos la parte del vestíbulo y la parte de la habitación. Pero fíjense, para entrar a esta habitación es entrar, subir casi 1 metro. Ya para entrar a la habitación propiamente hay que subir 1 metro, ¿no? Para entrar a dormir. ¿Por qué creen que se construye en esta forma? La región tiene mucha víbora, mucha serpiente de cascabel abunda en el lugar. Entonces era una forma de protección, ¿no? Para en la noche descansar tranquilos, que no puedan entrar las víboras, las serpientes a las habitaciones. Entonces tenemos la parte del patio y lo que son el conjunto habitacional. Es una zona bastante abrupta, una pendiente muy fuerte, y
naturalmente ellos eran unos verdaderos ingenieros, ¿ya? Para construir este tipo de muros, ¿no? Para hacer las terrazas gigantes donde iban las viviendas. Entonces hay muros de 8, 10, 12 metros de altura, ¿no? Que contenían estas plataformas para hacer la parte de viviendas. Aquí tenemos, ¿no?, la topografía, que es bastante abrupta, como os decía, ¿no? Aquí está la parte habitacional, el vestíbulo y el patio. Y al fondo se puede apreciar el río Llica, ¿ya? Es el río Llica, que es bastante caudaloso, ¿ya? Y por lo tanto estaban protegidos. Ya esta es la entrada. Detrás de esto ya empieza la parte amazónica. Entonces, para protegerse tanto de las invasiones que venían de esta región, ¿no?, así como también del altiplano, de los aymaras, bueno, se hacía este tipo de emplazamientos con caminos bastante angostos que podían ser controlados por un pequeño grupo. Tenemos restos de las habitaciones, podemos ver la utilización de la piedra. Aquí tenemos una especie de monolito que es simplemente una piedra implantada, digamos, una piedra clavada en la tierra, que está relacionado también con la fertilidad, la fecundidad. Ya es una piedra como un falo masculino que está enterrado en el regazo de la Pachamama para fertilizarla, fecundarla. En el mundo andino, cuando llueve y cuando cae la lluvia, es como el semen que se está derramando sobre el regazo de la Pachamama. La está fecundando, la está fertilizando, le está dando vida, ¿ya? Entonces vamos a ver que ese culto al agua también es importante. Aquí podemos ver los inmensos muros, ¿no?, y la parte habitacional, ¿no? Otros muros iban en esta forma construyendo la ciudad, en esa topografía que es bastante accidentada. Este sitio es mucho más grande incluso que Machu Picchu, ¿ya? Mucho más grande que Machu Picchu, pero muy pocos bolivianos lo conocen. Aquí hay un detalle de lo que es el patio. Si ustedes se fijan, todavía están los batanes, el área donde estaban las cocinitas. Era un lugar de producción de maíz, por lo tanto, había que moler el maíz para preparar los alimentos, en fin, ¿no? La parte del vestíbulo, siempre hacia adelante, hacia el patio, y la habitación propiamente detrás. Y siempre las entradas a más de 1 metro de altura. Bueno, esto habíamos visto ayer, un poco lo que es la parte del Beni, el origen justamente de estas culturas en la región del Beni, el manejo de canales, el manejo agrícola, ¿no? Estos son los sucajoyos que tenemos en la parte del Beni y también aquí en el altiplano, ¿no?, especialmente cerca al lago Titicaca, lo que corresponde al Sujauma, ¿no?, el Sujauma, donde está el agua en forma permanente, y el Sucajoy, donde se produce, en este caso, vamos a ver, sembradíos de papa. Habíamos visto lo que son las lagunas artificiales, las islas, ¿no?, este tipo de islas donde habitaban, conectados mediante terraplenes, canales. Son extensiones inmensas de este sistema de agricultura. Esto habíamos visto que cada una de estas islas conformaba una pequeña aldea, ¿no?, donde estaban las viviendas y también lo que son las malojas, las construcciones mayores. Habíamos visto también su cerámica, ¿no?, la cerámica bastante representativa, lo que son las tembetas o los piensos actuales. Esta es una ánfora funeraria, ¿no?, una ánfora, una especie de vasija grande, gigante, esta es la tapa, ¿no?, la tapa de aquí.
donde también hacían entierros. Son las llamadas urnas funerarias, que es muy típico también de la región. Bueno, esto habíamos visto también ayer, un entierro directo, posiblemente de un sacerdote, de una persona importante, por el disco metálico que todavía lleva como adorno en la cabeza. Bueno, ese es un entierro de otra persona. Generalmente se enterraban con el ajuar funerario, bastantes vasijas. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito a ver la parte que corresponde a los señoríos aymaras, los regionales. Vamos a tener en estas, por ejemplo, son las llamadas chulpas, ¿no? Chulpas o también torres funerarias, donde se hacían los entierros. En este caso son estas chulpas del lado del Sajama, que están pintadas, coloridas. ¿Ah? Tenemos todo en la parte del Sajama, este tipo de entierros. Bueno, aclararles además que esta construcción es la chulpa. A veces se confunde con el muerto, ¿ya? Y chulpa se dice al muerto. No, ¿ya? La chulpa es la construcción, la torre funeraria. El muerto, el envoltorio fúnebre, que es otra cosa, ¿ya? Entonces, a veces, como les decía, a estos restos óseos, a estos entierros, se les denomina como chulpas. Aquí tenemos otra, ¿no? También del Parque Sajama, esta entrada en forma ojival y la decoración, ¿no? Va a ser tierras de colores, se van utilizando, haciendo este tipo de hermosas pinturas. Y tenemos otra, ya está, por ejemplo, ya ha sido casi lavada, pero esta todavía conserva sus colores originales. El adobe es todavía, diríamos, se utiliza un adobe hecho a mano, ¿no? Un adobe hecho a mano donde se utiliza bastante paja, paja trenzada, en fin, eh, y son bastante livianos, ¿no? Se pone un montón de paja, pero con estos adobes se puede ir dando formas también interesantes. Tenemos otra vista de otras chulpas, priman el color blanco y rojo, pero también aquí podemos ver algo de azul y verde. El ingreso en forma ojival, que es característico en las chulpas de tierra. Bueno, esto habíamos visto también de Pariti. Ayer veíamos la cerámica de Pariti, el Señor de los Patos. Lo interesante es, por ejemplo, que en esta isla de Pariti encontramos alrededor de los 24 especies de patos que hay en el lago, ¿no? Tenemos casi 24 especies de lagos y todos están representados en cerámica, ¿no? Toda la variedad de patos están representados también en la cerámica de Tiwanaku. Bueno, finalmente quería mostrarles esto. Aquí tenemos una parte del salar de Uyuni, aquí está la parte de la tierra, ¿no? Y esto ya es sal. Entonces, cuando se puede tomar fotografías de altura, en este caso es de un globo aerostático que nos permitió debajo de la sal, no en la parte central del salar, sino hacia la costa, encontramos por debajo una gran cantidad de restos también, ¿no? Una serie de cantidad de construcciones que están mostrándonos que en este lugar también ha habido bastante ocupación y actividad humana. Entonces, esto todavía no se ha hecho investigaciones,
Aquí podemos ver este tipo de, ¿no?, estructuras. Estos son los amontonamientos que hacen para sacar la sal, pero podemos ver claramente que por debajo la sal, a pocos centímetros prácticamente, se encuentran estas construcciones. Bien, entonces con eso estamos dando por finalizada esta parte que corresponde a Bolivia. Hemos visto desde un periodo que llamamos el pre-cerámico, el pre-agroalfarero, la llegada del hombre a nuestra América hacia 18.000 años atrás, cómo van dejando sus huellas a través de sus instrumentos trabajados en piedra, ¿no?, de estas improntas o dibujos que hacen en las cavernas rocosas, lo que llamamos la pintura rupestre, la petrografía, cómo se inician este periodo formativo, ¿no?, cuando se van conformando las primeras aldeas, el surgimiento del Estado. El primer estado que se va a dar en América va a ser justamente el de Tiwanaku, ¿no?, y más tarde Tiwanaku ya convirtiéndose en un imperio, tomando otras tierras, tomando mayor cantidad de otras culturas, ¿no? Este es el Tiwanaku que llamamos expansivo o imperial, ¿no? Habíamos visto también ahora un poco del periodo post-Tiwanaku, ¿no?, moyos, incas, aymaras, y ya hasta 1532, 33, que se produce la conquista. Bien, entonces voy a mandarles también algún material sobre estos temas y para que vayan viendo también lo que mañana nos toca. He estado, ¿cómo se llama?, viendo sus notas mientras esperaba. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Van a revisar? ¿No van a revisar? ¿Qué va a pasar si no hago? Nada, pues esas respuestas no son para un estudiante de la universidad. Un estudiante de universidad tiene que ser sumamente responsable, ¿ya? Ahí te estás jugando la protección, te estás jugando muchas cosas, prácticamente tu vida futura. Entonces, por favor, si tienen ahora preguntas, porque yo voy a hacer las preguntas después, ¿no? Y eso de qué va a pasar si me paso, eso vamos a ver qué pasa. Bien, preguntas. Licenciado, buenas tardes. Una ¿Qué tal? consulta. Usted dijo que que no se les llamaba a los muertos em, Chulpas. chulpas. Ujú. Entonces, ¿cómo se les llama? Fardos funerarios. Generalmente son conocidas fardos o restos óseos, ¿no? Ujú. Pero la chulpa exclusivamente se utiliza para la construcción, para Ah, la ya. torre funeraria, ¿no?, que puede ser en piedra, puede ser en adobe. Hay distintos tipos de chulpa. Licenciado. Ah, a ver, Arquitecto, aquí en el grupo 2 tienen una consulta. Del grupo 2, por adelante. favor, ¿cuál es la consulta que tenían? Varios aymaras, a ver si El grupo 2, ¿tenían alguna consulta? ¿Querían que preguntar? Licenciado, disculpe una pregunta. adelante. ¿En qué fecha llegaron los señoríos aymaras? Bueno, los señoríos aymaras empiezan a penetrar a partir más o menos del año 900. Van entrando del lado de Arica,
del lado de Copiapó, del desierto de Atacama, van subiendo para ir apropiándose de la zona de los lagos, del lago Popó, el Titicaca, el lago Uruburu, en fin, toda esa zona lacustre la van, diríamos, ocupando. Y les decía que va a ser justamente una de las principales causas del colapso de Tiwanaku. Una de las principales causas del colapso de Tiwanaku va a ser esta invasión que empieza hacia el año 900 más o menos, ¿no? 900 después de Cristo, y se van a consolidar ya hacia el 1200. ¿No? A partir del 1200 ya se consolidan en este territorio. En datas y historia. ¿Sí? Otra pregunta. Sí, adelante. ¿Qué papel jugaba la religión en la vida cotidiana de los tiwanacos? Bueno, era bastante importante. No sabemos mucho, diríamos, cuáles habrían sido las características propias. Sí, había un culto al sol, el culto solar, que era muy importante. Posiblemente ofrendas, encontramos gran cantidad de ofrendas, y no solamente de cerámica, de animales, hay una gran cantidad de sacrificios de llamas, sino también humanos. Ya hemos encontrado una gran cantidad de sacrificios humanos, especialmente de niños y jovencitas, alrededor de la pirámide de Acapana, donde hacíamos las excavaciones. Hemos encontrado alrededor de unos 86 sacrificios humanos, ¿no? de niños y jóvenes. Entonces, había este tipo de sacrificios, de ritualidades que estaban muy comunes en Tiwanaku. Y una de las características esa precisamente era posiblemente cuando no había lluvia, había problemas de sequías, en fin. Entonces no era suficiente, no era suficiente sacrificar una llama. Entonces se sacrificaba gente. Entonces había una relación de culto bastante, bastante fuerte en esta área de Tiwanaku. Y van a continuar los incas con lo mismo, ¿no? Es prácticamente la misma ritualidad que más tarde continúan con los incas. Una pregunta. Sí, adelante. Hace rato estaban hablando sobre que los aymaras han venido de otro lugar. ¿De qué lugar han venido? Son los primeros chilenos que nos invaden. Vienen del Entonces, lado de Atacama, de Copiapó, entre Argentina y Chile, ¿no? De la parte sur. De ahí van subiendo, sí. Quería mostrarles esto de los tipos de chulpa, tal vez para que tengan una idea de lo que son las chulpas. Ah, entonces, cuando decimos chulpa, esto habíamos visto, bueno, estas son las primeras construcciones, ¿no? Que son funerarias, que se hacían en cavidades rocosas, ¿no? Estas tenemos hacia el lado de Pacajes, por ejemplo, ¿no? Este, este tipo de cavidades rocosas que se aprovechaban para hacer los entierros. Ya más tarde se van haciendo este tipo de construcciones, ¿no? Simplemente como una especie de putucu, ¿no? Con piedra y barro, ¿no? Se van en las oquedades de algún tipo de montaña, que se van conformando este tipo de estructuras que servían para enterrar. Estas las habíamos visto, ya que son hechas en adobe, pintadas,
Son las chulpas de Sajama, que les habíamos visto, el uso del adobe. Estas, por ejemplo, ellas son hechas en piedra, ¿ya? Estas también están en la parte norte del lago Titicaca, ahorita pertenecientes al territorio peruano. Estas son las chulpas de Sillustani, ¿no? Que están trabajadas en piedra, piedra cortada, que pertenecen todavía a la época de Tiwanaku. Aquí encontramos elementos tiwanacotes. Fíjense ustedes, tremendas construcciones. Esta es la chulpa. Aquí tenemos otro ejemplo, pueden ser de planta circular, como también hay este tipo de estructuras de estas chulpas en planta cuadrada. Bueno, una de las chulpas más hermosas en Sillustani es la chulpa del lagarto. Se le llama la chulpa del lagarto porque tiene esculpida en una de las piedras este lagarto, ¿no? Es una piedra bastante fina, cortada. Fíjense las rampas que se hacía para subir las piedras, ¿no? Aquí se ponía tierra, arcilla, ¿no? Para ir subiendo poco a poco, ¿no? Para ir acomodando los bloques de piedra. Entonces esto nos muestra una técnica constructiva bastante interesante. Como les digo, este sector está hacia el lado del Perú. Aquí tenemos otros ejemplos de chulpas que pueden ser de planta cuadrada, circular, piedra, tipos fálicos, que nos muestran unas características de distintos tipos de entierros. Aquí está la llamada chulpa del lagarto, justamente, otro tipo de tumbas. Estos son dibujos de 1700 más o menos. Bueno, aquí en Bolivia, donde más abunda, vamos a tener en lo que es la parte de Pacajes especialmente, ¿sí? Este tipo de chulpas. Aquí, bueno, esta es la parte de Rosario, una población llamada Rosario, en Pacajes, ¿no? Con una hermosa iglesia de la época colonial. La llamada Ciudad de Piedra, que es otro sitio sumamente importante e interesante. Este es un sitio natural llamado la Ciudad de Piedras en la provincia de Pacajes. Y ahí encontramos también este tipo de figuras naturales, ¿no? Aquí es el cóndor, por ejemplo, se ve en esta piedra el cóndor. Fíjense, la formación de las piedras es realmente interesante, impresionante. Puedes caminar días en este lugar, ¿no? Es inmenso. Cómo se han ido formando las piedras por la erosión. Entonces, es un paisaje realmente impresionante, alucinante, y en esta región también encontramos este tipo de tumbas, ¿no? Aquí tenemos la parte de Hachapasa, Tiapasa, ¿no? La parte de Rosario, donde encontramos este tipo de tumbas, ¿no? Con la entrada en piedra. Esta es una piedra simplemente escogida. Aquí tenemos otra tumba. Esta ya es una piedra trabajada, ¿no? Estas son las de Pacajes. Se parece bastante a las que habíamos visto en Sillustani. Bueno, en estas tumbas estaban los fardos funerarios. Dentro podían haber muchos entierros en una sola, ¿no? Estaban los fardos funerarios. El problema es que casi todos estos pertenecen a muertes violentas, porque la época aymara fue muy conflictiva, muy problemática, porque se dividieron. Omasuyos, Pacajes, Horas, se dividieron y peleaban entre ellos por territorio, peleaban por fronteras. Entonces, la mayoría de los cuerpos que están enterrados en estas chulpas son muertes violentas, ¿ya? Con cráneos fracturados, o incluso encontramos incrustaciones de puntas de lanza, de flecha. Entonces nos muestra que ha sido una época bastante violenta, ¿no? A partir de 1200 hasta la invasión inca.
la invasión inca, por eso los dominan fácilmente a los aymaras, porque estaban divididos, ¿ya? Los pacajes no se podían ver por nada con los carangas estaban en conflicto con los horas, a su vez con los omasuyos, en fin, era un conflicto. Tenemos alrededor de unos 10, 12 grupos, ¿no?, que eran diferentes, ¿no? Hacia el lado de la frontera del Perú, por ejemplo, están los Joyas, los Visisas, están los Lupacas, o perdón, los Ayaviris. Entonces, un montón de grupos, ¿no?, que combatían entre ellos por territorio y por frontera. Allí tenemos también en la provincia, este es en las ruinas de Culicuy. Fíjense todo este conjunto de tumbas, ¿ya?, en la provincia de Aroma, muy cerca de Patacamaya, ¿no? Culicuy, donde vamos a ver parece una ciudad. Ahorita queda esto de lo que era un complejo donde había cientos de estas chutas, pero lastimosamente también muchas han caído, muchísimas. Estas también pertenecen a esta zona, estas son trabajadas en adobe, fíjense las dimensiones. Fíjense, allí estas están hechas en piedra, estas también en piedra baja, entrando hacia la parte de los yungas, la piedra en forma de falo, y las corrientes que tenemos en la parte de pacajes hechas en adobe. Bueno, con eso una vista así de lo que ha sido este periodo de los señoríos aymaras. Bueno, si tienen alguna pregunta más. Yo, bueno, solo quería hacer la pregunta sobre el Salar de Uyuni, sobre esas imágenes. Prácticamente, ¿qué son o cómo? Parecen iguales que las imágenes que vi sobre lo que nos mostró que hay en el Beni. Sí, no sabemos exactamente, solamente por pura, a veces casualidad, se toman estas fotografías. Y el problema es que hace ya desde el 2000, 2005, 2007, ya no se han hecho investigaciones en Bolivia. Ya no existe el Instituto Nacional de Arqueología, ya no se hacen investigaciones, no solamente en Tiwanaku, está todo paralizado. Y con este gobierno que tenemos, ya se ha dejado de hacer todo tipo de investigaciones arqueológicas, ¿no? Entonces, ya son varios años que esto está quedando totalmente en el abandono y lastimosamente muchos de estos sitios están sufriendo daño y destrucción. Una pregunta, licenciado. ¿Sí? ¿Y los quechos de dónde provenían? ¿De qué lugar han entrado? ¿O eran nativos siempre de Tiwanaku? Ayer les había dicho que Tiwanaku, su lengua oficial era el paleoquecha, el quechua antiguo. Entonces, nativos del lugar, ¿no? Los tiwanacus hablaban el paleoquechua, el puquina, ¿no?, el uru, el chipay, en fin, varias lenguas, pero principalmente lo que llamamos el paleoquechua, ¿no? Y después va a migrar hacia el Cusco y ahí se implantaría como lengua oficial. Solamente los de alto mando, el Inca y la corte, ellos solamente usaban el puquina como una lengua secreta, si quieren. Entonces, viene de ahí el idioma quechua. ¿Dónde de allí? De Origen. donde estuvo, pues sí, como hablaban en Tiwanaku, paleoquechua, entonces viene de ahí lo que es Exacto. el idioma quechua. Ajá. O me equivoco. Sí, exacto. El grupo 2, acá arquitecto, por favor, los del grupo 2, ¿cuál es su consulta? Sí, por favor. Licenciado, quería preguntarle una pregunta. Hace un momento usted me dijo acerca de formaciones y cosas.
naturales. ¿Estas formaciones rocosas fueron naturalmente creadas o fueron de alguna manera talladas por la cultura natural? Ay, perdón, pero tiene mucho eco, no te he entendido bien la pregunta. Si puedes repetirla, por favor. Licenciado, lo que le quería decir es que hace un momento nos mostraron imágenes de formaciones rocosas que son naturales Bien. según usted, Sí, pero ¿esas formaciones rocosas son hechas naturalmente o fue alguna naturalmente. No, manipulación? totalmente natural. Es debido a la erosión eólica de siglos, de milenios incluso, ¿no? A eso también se llaman cárcavas en geología. Cárcavas que pueden ser de tierra o pueden ser de piedra, que son labrados, trabajados por el viento, por las lluvias, en fin. Entonces, son naturales. Sí, y en pacajes, como te digo, a esto le llaman la ciudad de piedra, ¿no? Que es realmente inmenso. Puedes estar días en este lugar caminando por todo ese paisaje tan impresionante. Y en la noche es espectacular, ¿no? En la noche realmente es espectacular, porque el viento produce sonidos, aullidos, es terrorífico en la noche. Licenciado, otra preguntita, un poco fuera Sí. del tema. ¿Y cómo se llamaba este programa, digamos, con el que se incentivaba la investigación de las culturas perdidas? ¿Cómo se llamaba esa organización, digamos? Era el Instituto Nacional de Arqueología, el Instituto Nacional de Arqueología, y después se va a convertir en la Dirección Nacional de Arqueología, ¿ya? La Dirección Nacional de Arqueología, que tenía que ver con toda esta investigación a nivel nacional, ¿ya? A nivel nacional. Yo fui su director durante 17, 18 años. Entonces, lo que les estoy presentando es los trabajos que hacíamos en ese periodo, ¿no? Los trabajos de investigación que hacíamos. Como les decía, a partir ya de estos nuevos gobiernos con el MAS, ya se interrumpió toda investigación a nivel arqueológico, antropológico, en fin. Eh, y bueno, ya incluso estos sitios que debían ser protegidos, cuidados por el Estado, están abandonados, ¿no? Hoy día se les ha entregado a las comunidades, por ejemplo, muchos de estos sitios que lamentablemente pues no tienen conocimiento y no saben cómo se mantiene, cómo se investiga estos sitios, por lo tanto, hoy en día están prácticamente abandonados a su suerte, ¿no? Y licenciado, ¿desde qué año se ha abandonado este proyecto? Ha paralizado, digamos, En Bolivia a partir del 2007 más o menos, o sea, en todo el territorio, ¿no? 2007 fue el último año de trabajos arqueológicos que se hizo en Tiwanaku y demás. Por eso está medio hacer muchas cosas. Entonces hay todavía mucho por explorar en nuestro país Por sobre las... supuesto, les decía, en el país tenemos alrededor de 35.000 sitios arqueológicos, 35.000 sitios arqueológicos. Y solamente se han hecho investigaciones en un 10%, en 3.580 sitios que se han hecho trabajos de investigación, excavación, conservación, en fin. Pero entonces, ¿por qué razones se ha paralizado todo eso? Eso pregúntale a tu presidente. Disculpe una pregunta, licenciado. ¿Y empresas privadas podrían ir a hacer esos proyectos arqueológicos? Muchos de los proyectos hemos trabajado no con empresas privadas precisamente, sino con instituciones de arqueología a nivel mundial. Por ejemplo, hemos trabajado con universidades del Japón, de Europa, de Estados Unidos, de México, porque el Estado boliviano nunca ha dado un peso para esto, ¿ya? Jamás se ha dado un peso para hacer investigación. Entonces, mediante convenios
con otras universidades, con otros países, se ha logrado hacer lo poco que mostramos ahora. Licenciado, aquí una pregunta, pero más que una pregunta es una curiosidad. Bueno, yo pertenezco a la etnia aymara actualmente y hay como una teoría que antes se hacía el intercambio de esposas en eventos rituales justamente en la cultura aymara y dice que era muy habitual, que consistía justo de que en ceremonias especiales se intercambiaban las esposas y se realizaba bajo normas comunitarias para buscar alianzas y demás. Y también lo he visto en un par de libros, pero internet nos dice que no a la vez. No sé si puede ver si esto es verídico o no. Ya, bueno, eso de intercambio de esposas no es tan así como dices de esposas, sino lo que se intercambiaba eran, por ejemplo, este tipo de alianzas, ¿ya?, de otras familias. Por ejemplo, una familia de pacajes, ¿no?, con una de omasuyos o de carangas. Entonces, para reafirmar este tipo de alianzas, pero no eran esposas de nadie, eran mujeres solteras, ¿no? Entonces había ese intercambio, porque esposa ya es una mujer casada. Entonces, qué sé yo, que alguien venga a hacerme ese intercambio era difícil, ¿no? Entonces eran, qué sé yo, ñustas, eran tabacos solteras, ¿no? Y por supuesto había ese intercambio. Otra cosa que es interesante, había un control muy estricto en el Incario a los aymaras, un control tremendo, ¿ya? Los hacían trabajar justamente para producción tanto agrícola, ganadera, en fin, y incluso les controlaban hasta la comida que comían, tenían los aymaras que comer con las puertas abiertas, porque pasaba un inspector, ¿no?, para verificar qué estaban incluso comiendo, o si estaban comiendo de más, ¿no?, que algo que le pertenecía al Inca. Entonces, a veces, por ejemplo, nuestras autoridades escuchamos que hay que volver al Tahuantinsuyo, que hay que sé yo, volver al Collasuyo. Durante esa época estaban totalmente dominados por los quechuas, ¿ya? Y esa falta de conocimiento de la historia nos hace cometer semejantes errores, ¿ya? Volver a lo que es el Collasuyo, el Tahuantinsuyo, cuando estaban totalmente sojuzgados, dominados por los quechuas. A eso quieren volver. Respecto a que Bueno, una pregunta, sí. ¿cómo desapareció la civilización de Tiwanaku? Perdón, no te escucho bien. Mi pregunta fue, ¿cómo desapareció la civilización de Tiwanaku? Bueno, ayer les había comentado algo. Van a ser varias causas para el colapso de Tiwanaku. Uno es esta invasión aymara, ¿ya? Una de las causas. La otra es, por ejemplo, que Tiwanaku deja de ser un estado centralista, sino más bien expansivo, ¿no? Llega hasta Ecuador, Colombia, Baja Chile, Argentina, se va expandiendo y esto hace que pierda también fuerza, ¿no?, porque recibe también peleas, ataques de otros pueblos. Hay un pueblo bastante belicoso que eran los chancas. Los chancas van a derrotar a Tiwanaku en la parte del Perú, ¿ya? Entonces, esa otra causa de la expansión, de agrandarse mucho y entrar en conflicto con otras regiones. Esa es otra causa. Y otra causa es problemas de carácter climatológico, ¿ya? Entre 1150, 1200, hay una época de sequía enorme, una época de sequía que reduce, casi 10 metros va a bajar el nivel del agua del lago Titicaca, ¿ya? Desciende casi 10 metros. La tierra en este periodo, cuando hacemos excavaciones, está seca, dura,
no hay ni polen de plantas, no hay, esto está compacta. Entonces se va a convertir en una tierra estéril, no buena para la producción, ¿ya? Entonces va a ser otro factor. De ahí la leyenda de Manco Cápac. ¿Qué dice la leyenda de Manco Cápac? ¿De dónde salen Manco Cápac y Mama Odio? De la Isla del Sol, un territorio tiwanakuta, un territorio de Tiwanaku, un dominio de Tiwanaku. De ahí salen Manco Cápac y Mama Odio, con rumbo al norte. ¿Para qué van? ¿Qué llevaba Manco Cápac en la mano? Según la leyenda, el mito. Una vara de oro, un cetro de oro. ¿Qué tenía que hacer con este cetro de oro? Decía la leyenda que lo tenía que llevar en una balsa y donde se hundiese tenía que establecer ya la cultura en sí. Exacto. Entonces la tierra de aquí del altiplano estaba seca, dura, inapta para la agricultura. Entonces lo que va buscando son nuevas tierras, ¿no? Y estas tierras las encuentra en Cusco, más aptas, húmedas para la agricultura, y ahí vuelven a iniciar, si quieren, lo que ha sido esta cultura de Tiwanaku, ya que más tarde se va a conocer como Inca, ¿ya? Entonces, ese mismo mito, esa misma leyenda del inicio del Incario, nos está mostrando que salen de esta región, ya salen de Tiwanaku, y se van hacia el norte buscando tierras más fértiles, donde se hundía esa vara, ¿no? Encontrar justamente tierra fértil para la agricultura. Licenciado, una última pregunta, por favor. ¿Ya? En la cultura inca y también en la Tiwanaku, ¿había el tema del incesto? Y había el tema de los harenes. Sí, era muy común eso, especialmente en las clases altas. El Inca generalmente en la historia de todos los 13 incas que hemos tenido, la mayoría se casa con hermanas, ¿no? Con la hermana principal era la esposa principal. Esto por, digamos, conservar la línea sanguínea, la línea real, ¿no? Como eran prácticamente descendientes del sol, se llamaban, ¿no? Entonces, para conservar esa realeza, la principal esposa era hermana, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando Atahualpa es capturado por Francisco Pizarro, lo primero que le ofrece es a su esposa, a su hermana, ¿no? Entonces, Francisco Pizarro lo va a convertir en su amante, le da el nombre de Doña Inés, ¿no? Va a tener más tarde una hija, y bueno, entonces vamos a ver que era común esto, especialmente en las clases muy elevadas, ¿no? El Inca era común el matrimonio entre hermanos, ¿sí? Dice aquí una pregunta. La última, sí. La última. ¿Cuál es el significado de la chulpa del lagarto? No, se la llama chulpa del lagarto, les decía, porque en la parte superior tiene, en una de las piedras, tiene grabado un lagartito, ¿no? Un lagarto que se puede apreciar y que le ha puesto el nombre de la chulpa del lagarto, ¿no? Disculpe, licenciado. ¿Por qué los grupos aymaras se han separado? Cuestiones de territorio, de fronteras, de tierras. Si ustedes ven, eso continúa, es algo común. Allá en Potosí, por ejemplo, van sacando la mugre los cacachacas, los lainis, los tucumaris, por fronteras, por tierras, ¿ya? Hace poco hubo un conflicto aquí por la parte del salar, la quinoa, por ejemplo, lugares para siembra de quinoa. Entonces, eso es común, eso es muy natural en este pueblo de los aymaras. Licenciado, una pregunta. Sí. Licenciado, ¿cómo se puede continuar este proyecto que sea parecido? ¿Qué podemos hacer así para futuros que pueda continuar este proyecto, digamos, incentivar para descubrir nuevas culturas, hacer estas excavaciones así? Bueno, yo creo que por el momento cambiar de presidente, va a ser muy difícil retomar lo que se tenía,
porque diríamos, como os decía, ya las comunidades y demás se han apropiado de estos sitios. Y en el caso de sitios importantes como, por ejemplo, Tiwanaku, la misma Isla del Sol, sitios que generan dinero para el turismo, por el turismo diré, entonces ya se han acostumbrado a recibir esta plata, ¿no? Va a ser muy difícil quitarles eso, porque esa plata también tiene que utilizarse, de todos los ingresos, utilizarse en el mantenimiento, en la protección, trabajos también que se realizan. Entonces, hoy día si les dices a los de Tiwanaku, ya aquí se acaba, eso te matan, pues, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil para ahora hacer esto, Hay que cambiar de presidente, no, voten por Chi. Bueno, lo dejaremos ahí. Nos vemos la última clase mañana. Buenas tardes.